Renuncia de derechos, ninguno de los personajes que aparecen en la historia son de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 2. Así que sobreviviste, diría Sairaorg en un susurro. ¿Qué has dicho? Diría Lily confundida. El encapuchado, ¿portaba un báculo rojo? Preguntaría el Bael. ¿Qué? Sí, tenía uno, ¿lo conoces? Cuestionaría Lily. Eso creo, hace 3 días un encapuchado apareció en el atentado, quien portaba un báculo rojo. ¿Fue quien lo dejó así? Diría el caballero de la Gremory. Los ahí presentes pondrían su atención en Sairaorg, que al parecer tenía algo que decir, y parecía estar relacionado con el deplorable estado que presentaba minutos atrás. Hace 3 días, en un lugar desconocido. ¿En cuánto tiempo crees que estemos ahí? Cuestionaría Sairaorg, a quien parecía ser una sirvienta de los Bael. Llegaremos en aproximadamente media hora, señor. Excelente, musitaría el Bael con una gran sonrisa, se le notaba una actitud alegre e impaciente, parecía estar emocionado por alguna razón. Parece estar impaciente, señor, musitaría la sirvienta mientras lo miraba de manera divertida. Así es, Elena, con esto voy a estar un paso más cerca de ser el mejor en los Rating Game, y así demostrarle a mi padre que soy un digno heredero del clan Bael. Si me permite opinar, creo que ya ha demostrado ser un digno heredero, estoy segura de que Lord Bael piensa lo mismo. Puede ser, pero si hoy logro derrotar al heredero de los Phoenix elevaré el estatus de mi clan. Desde que ocurrió aquella gran guerra entre las facciones y muchos demonios perecieron, los Rating Game se convirtieron en lo más importante para definir el estatus de los clanes demoníacos, y si derroto a Riser Phoenix elevaremos nuestro estatus. Actualmente nos encontramos en el puesto número 4 de los Rating Game, solo viéndonos superados por los Phoenix, que ocupan el primer lugar, los Citri, que ocupan el segundo lugar, los Gremory, que ocupan el tercer lugar, nosotros los Bael, que ocupamos el cuarto lugar, y los Agares que acaban de escalar al quinto lugar hace unos días. Con una victoria sobre quienes ocupan el primer puesto, nos elevaremos por lo menos al segundo lugar. Esto lo diría Sairaorg mientras en su rostro se dibujaba una sonrisa y ponía una mirada determinada. Su determinación es de admirar, joven Sairaorg, pero, ¿no cree que el hecho de que haya aceptado luchar usted solo contra Riser Phoenix y sus piezas es un poco riesgoso? Elena diría esto mientras una sonrisa nerviosa se posaba en su rostro. ¿Eh? Ah, es cierto, la verdad solo lo dije por la emoción del momento. Esto lo dijo mientras se llevaba una mano a la nuca y reía de manera nerviosa. Al oír esto, Elena no podría evitar reír por lo despreocupado que era el heredero de los Bael. Ambas risas se verían silenciadas por un repentino temblor que se escuchó afuera de la limusina donde viajaban. Antes de que siquiera se preguntaran qué había pasado, la limusina fue destruida de un repentino ataque mágico. Elena. Fue el grito de Sairaorg antes de verse impactado por un golpe. A unos metros se vería Sairaorg, quien se encontraba al final de un camino hecho de restos de rocas y árboles, restos que se hicieron por el brusco choque que tuvieron con su cuerpo. Sin embargo, aquel destrozo a su alrededor parecía no haber sido el causante del vómito de sangre que unos segundos después experimentaría el heredero de la casa Bael. ¿Qué me sucede? ¿Cómo es que un solo golpe me dejó en este estado? Lo decía mientras sentía un dolor indescriptible en todo su cuerpo. Estaba seguro de que incluso tenía algunos huesos rotos. Sus ojos apreciaban todo de manera borrosa. Incluso estaba a punto de caer desmayado de no ser por aquel grito. Sairaorg. Sería el grito de Elena, que era aplastada por un trozo de metal de aquella limusina que se vio hecha pedazos, antes de ser tomada del cuello por un sujeto que ninguno de los dos logró reconocer. Elena parecía no estar muy al tanto del mundo sobrenatural más allá de los demonios, y aún así solo conocía a unos cuantos, generalmente los herederos que solían ir a la casa Bael, y Sairaorg debido a su estado solo podía apreciar a un sujeto. Sin embargo, no lograba reconocer su cara.
A pesar de su miserable estado, Sairaorg con toda la velocidad con la que disponía en ese momento se lanzaría contra aquel sujeto. En momentos como este se maldecía por no contar con magia, algo que sin duda le serviría ahora. Al estar a unos centímetros de aquel sujeto, sin perder el tiempo lanzaría un golpe con toda la fuerza con la que contaba. Al no tener magia toda su vida se vio obligado a valerse por su fuerza, una fuerza anormal incluso entre los demonios. No por nada era conocido como el demonio con más fuerza física entre los jóvenes demonios. Sin embargo, aquello pareció no significar nada para aquel sujeto que sin ningún problema detuvo su golpe y lo tomó por el cuello. Sairaorg, sometido por el sujeto, solo pudo observar aquel feroz golpe que recibió Elena antes de verla impactar con unos árboles y soltar una enorme bocanada de sangre antes de caer inconsciente. A punto de mencionar algo sintió como el agarre que el sujeto mantenía en su cuello se hizo más fuerte, al punto de que le costaba respirar. Entonces pudo ver aquellos ojos rojizos posarse en él junto con una sonrisa macabra. Ahí escuchó lo que parecía ser lo último antes de su inevitable muerte. Sairaorg nunca fue el tipo de personas que se daban por vencido fácilmente. Sin embargo, algo muy extraño parecía ocurrirle, pues, sus fuerzas lo habían abandonado. Ahora mismo estaba siendo sujetado y elevado por aquel sujeto, pero, estaba seguro que de no estar siendo sujetado, no podría siquiera mantenerse en pie, algo muy extraño, pues en sus entrenamientos lo daba todo y aún así nunca se sintió en un estado tan miserable. Así que, este es el heredero de los Bael. Se dice que eres uno de los demonios más fuertes, es más, algunos aseguran que eres el futuro de los demonios. No por nada eres parte de los llamados 4 reyes novatos. Debo admitir que me habría gustado luchar contigo con tu máximo poder, sin embargo, de luchar contigo sin que estés débil no estoy seguro de poder salir con vida. ¿De qué estás hablando? No estoy débil, esto lo diría el pelinegro tratando de mostrarse fuerte. ¿Cómo dices? Si a leguas se puede ver que estás en las últimas, diría el sujeto en tono de burla. Además el golpe que te impacte no fue cualquier golpe. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que acaso no te has dado cuenta? De hecho, me sorprende que sigas con vida. Teníamos pensado que murieras con aquel golpe. Eso solo demuestra que en cuanto a físico eres alguien aterrador. El golpe tenía concentrado todo nuestro poder. ¿Teníamos? ¿Nuestro? ¿De quiénes hablas? Eso no te importa, demonio. Las palabras dichas por el ser salían con repudio, como si hablar de los demonios le asqueara. El sujeto que mantenía un agarre en Sairaorg de pronto lo soltó, haciendo que este cayera bruscamente contra el suelo. Sus piernas ni siquiera tuvieron la suficiente fuerza como para mantenerlo en pie. Lo único que podía hacer era observar, y esto a duras penas, pues poco a poco su vista se tornaba borrosa. Aún así pudo observar cómo el sujeto sacaba una espada detrás de su espalda y le apuntaba con esta, al estar a punto de acabar con su vida y por consecuencia con uno de los más fuertes demonios. A una velocidad que el sujeto no pudo ni notar, un objeto se interpuso entre el moribundo Sairaorg y aquella espada. No solo la frenó, sino que al impactar ambos objetos solo se podía apreciar el metal de aquella espada caer al piso, mientras un báculo rojo se mantenía firme, dando muestra del arma que salió vencedora en aquel choque. Después de aquel sonido tan ensordecedor del metal chocando con el piso, el silencio prevalecía. Los dos desconocidos para Sairaorg estaban el uno frente al otro. Una tensión se notaba en el ambiente, parecía que en cualquier momento una pelea estaba a punto de estallar. Y después de eso quedé inconsciente. Lo último que vi fue la espalda de aquel encapuchado, mientras sostenía el báculo en sus manos. Ya veo, entonces así quedaste en ese estado, musitó la Gremori pensativa mientras se llevaba la mano al mentón. Pero presidenta, por lo que nos cuenta Sairaorg, él estaba en camino a su encuentro con Riser Phoenix, cuando fue atacado en el bosque. ¿Sí? ¿Y qué con eso? ¿A qué no? Preguntó la pelirroja confundida. Bueno, la pelea ocurrió en el bosque, pero, no se olvide que encontramos a Sairaorg-san cerca de la hacienda Gremori. ¿Cómo dices? ¿Ustedes fueron quienes me encontraron? Y, además, cerca de la hacienda Gremori. 3 días antes.
En una habitación sumamente oscura, a tal grado que incluso parecía ser un lugar abandonado, de no ser por la conversación que dos chicas mantenían ahí dentro. Presidenta, será mejor que nos apresuremos, recuerde que sus padres la citaron hoy en la hacienda Gremory. Tienes razón, por la prisa con la que me citaron parece ser algo importante, ¿tú a qué crees que se deba a que no? No lo averiguaremos sacando conclusiones aquí, será mejor ir a saber por qué la citaron, presidenta. Bien, marchémonos entonces. Por cierto, ¿crees que sea buena idea llamar a Kiba y Koneko? Lo mejor sería escuchar cuál es la noticia que le tienen sus padres. Entiendo, entonces vámonos antes de que se nos haga tarde. Esto lo decía mientras creaba un círculo mágico al que ambas entrarían. En la hacienda Gremory. Se vería a 3 personas sentadas en el salón principal, quienes parecían esperar a alguien, cuando de pronto un círculo de color rojo aparecía en el piso, justo en medio de aquel salón, de donde saldrían aquellas 2 jóvenes de antes. «Qué bien que llegas, Rías», diría un sujeto que también tenía una apariencia joven, sin embargo, parecía tener más edad que ambas recién llegadas, tenía una estatura de 1,85 y su cabello era un rojo carmesí, idéntico al de Rías y al del otro sujeto que se mantenía sentado. «Hola, ¿cómo has estado, Circex?», preguntaría la pelirroja mientras se le veía alegre, esto hasta que notó el semblante serio de las 3 personas que ahí se encontraban. «¿Qué es lo que sucede?», diría Rías mientras apartaba la mirada de Circex y volteaba a ver a las otras 2 personas que residían en aquel lugar. «Será mejor que tomen asiento», diría el llamado Circex mientras miraba a la reina de su hermana. Sin musitar palabra alguna ambas acatarían la orden y tomarían asiento. Circex, que también se encontraba de pie, tomaría asiento de tal manera que quedó frente a las recién llegadas y justo al lado de las personas que hasta ahora se mantenían en silencio. Se trataba de un hombre de cabello rojo parecido al de sus hijos, quien mantenía una mirada seria. Su nombre era Ceuticus Gremory. A su lado, una mujer de cabello castaño corto y ojos color lila, ojos que mantenían una mirada hacia abajo, parecía estar decaída. Su nombre era Benelana Gremory. Al estar todos sentados, sin perder tiempo, el mayor de los ahí presentes hablaría. «Rías, te citamos aquí ya que tenemos algo importante que decirte». «¿De qué se trata, padre?». «Desde que tu hermano se convirtió en el actual rey demonio, por consecuencia debido a los acuerdos que hay en el inframundo, tiene prohibido participar en los Rating Game, ¿sabes lo que esto significa?». No entiendo a qué quieres llegar, padre», diría Rías confundida. En respuesta a esto el patriarca solo daría un suspiro resignado. «Escucha, Rías, como sabes, los Rating Game definen el estatus de un clan. Sin embargo, este fenómeno no es individual, pues el estatus se define según el rango en el que estén los miembros activos de cada familia, es decir, si alguna familia tiene 3 miembros activos, por ejemplo, estos se suman y así se determina el rango del clan. Desde que Circex no participa en los Rating Game hemos bajado del primer puesto hasta el tercero. Los Phoenix se mantienen en el primer puesto debido a que actualmente tienen a 2 miembros de su familia activos, Rubal Phoenix, quien es el heredero del clan, y Riser Phoenix. Incluso pronto Ravel Phoenix hará su debut, lo que sin duda los mantendrá en el primer lugar. Incluso los Citri, después de que Seraphat se convirtiese en una Mahou, el clan Citri se ha logrado mantener como los segundos en los Rating Game. «Entiendo, padre, me esforzaré en hacerlo mejor», diría la diablesa de forma decaída, pues, creía haber decepcionado a sus padres y hermano. No se trata de eso», diría su padre, con una mirada algo triste. «Lo que sucede es que los demás clanes se han estado quejando, pues, según ellos, el clan del actual rey demonio no puede permitirse bajar como lo estamos haciendo, y según las costumbres del inframundo, cuando un clan pasa por algo así la única solución es un matrimonio con un clan que se encuentre un rango superior». Apenas sería capaz de decir esas palabras, pues, le dolía tener que darle una noticia así a su hija. La noticia no solo dejaría impactada a la Gremory, pues también la Imejima sería tomada por sorpresa. «Pero, para eso te hemos llamado, Rías, no todo está perdido», diría su hermano, recibiendo una mirada esperanzada de Rías, a lo que sin perder tiempo hablaría.
Escucha, hace 2 días me citaron los líderes de los principales clanes, ellos demandaban que cumplieses las costumbres como todos los demás, los únicos que se negaron a dichas peticiones fueron los Sitri, los Bael, los Agares y los Phoenix, sin embargo, como todos los demás estaban de acuerdo no pude hacer mucho, te he conseguido un plazo de 3 meses, tienes 3 meses para subir de rango en los Rating Game. Al oír eso Rías no podría evitar abalanzarse a darle un abrazo a su hermano. Muchas gracias Circex, diría esta de manera alegre. Aunque al mirar a sus padres vería que estos seguían con aquel semblante. ¿Qué sucede? Diría confundida, pues a su parecer le acababan de dar una buena noticia. A lo que su madre hablaría, Rías vamos a hacer todo lo posible para ayudarte con esto, sin embargo, para que se anule el compromiso tienes que superar a el clan del que sea perteneciente tu prometido, esto para demostrar que no necesitas del matrimonio, es decir que tienes que superar a el clan Phoenix y escalar al primer puesto, a menos que estos desciendan. Al oír esto Rías cambiaría su semblante a uno más preocupado, sin embargo, después de meditarlo por un momento solo sonreiría para después decir. Entonces me voy a esforzar para superar a el clan Phoenix. La determinación de la pelirroja sorprendería a los ahí presentes, pues no era la reacción que esperaban. Es cierto. ¿Qué sucede, padre? Hablando de el clan Phoenix, hoy Sairaorg tiene un encuentro contra Raiser, si Sairaorg logra vencer, te será mucho más fácil, diría el mayor de los Gremori, no sabía cómo pudo haber olvidado un dato tan importante. Cierto, iré a hablar con mi clan sobre los Rating Game, después de eso iremos a ver el combate de Sairaorg, nos vemos más tarde. Diría la Gremori de manera apresurada mientras salía de la hacienda junto a su reina, no dándoles tiempo a los demás de despedirse. Vaya, al parecer llevaba prisa, diría Circex de manera divertida. Vamos a Keno, no tenemos tiempo que perder. ¿Eh? ¿A Keno? Al no recibir respuesta giraría su mirada hacia su reina, llevándose una sorpresa al verla a unos metros, aunque eso no era lo que la había tomado por sorpresa, sino más bien el hecho de ver a su primo, Sairaorg muy herido, tirado en el suelo. Sairaorg. Musitaría la pelirroja mientras lo movía repetidas veces, al ver que no parecía reaccionar, apartaría su vista unos metros, viendo a una peliverde tirada, también parecía estar herida, aunque menos que Sairaorg. Akeno, ve y llama a mi hermano. Sí, presidenta. Circex-sama. El repentino llamado de Akeno y el tono con el que hablaba alertaría a quienes estaban en la sala. ¿Qué sucede? Sairaorg, lo encontramos herido fuera de la hacienda. ¿Qué dices? Sígame por favor. Momento actual. En otra habitación, se podría observar a una peliverde que abría lentamente los ojos. ¿De dónde estoy? Dijo en un susurro de manera confundida. De manera repentina la puerta sería azotada por el heredero de los Bael, ambos cruzarían miradas y no podrían evitar mencionar el nombre del otro. Sairaorg, musitaría la peliverde. Elena, diría el Bael mientras se abalanzaba a darle un abrazo. Los demás solo apreciaban aquel momento con una sonrisa. Creí que habías muerto, diría el Bael mientras se separaban del abrazo y se miraban a los ojos. Yo también creí que moriría, pero, mientras estaba inconsciente pude sentir un extraño calor en todo mi cuerpo y sentía como si me recuperase poco a poco. Ya veo, me alegro que estés bien Elena, diría Sairaorg con una sonrisa, aunque no podía evitar estar pensativo, habrá sido obra de aquel sujeto, se diría en su mente, aunque rápidamente saldría de sus pensamientos al oír que era llamado por su prima. Sairaorg, respecto a el Rating Game que tenías pendiente con Raiser Phoenix, le pedí a mi hermano que si podría hacer algo al respecto y se encargó de posponerlo hasta que estés recuperado, se le informó a el clan Phoenix y estuvieron de acuerdo. En serio. Te lo agradezco mucho Rías, diría el Bael de manera animada mientras sin contener su emoción abrazaba a la pelirroja quien solo sonreía, te prometo que ganaré para que así puedas superar al clan Phoenix en los Rating Game. En serio. Muchas gracias, diría la pelirroja mientras correspondía el abrazo. Bien, parece todo estar bien ahora, diría la Imejima animada. Eso parece, diría el Bael no muy seguro, mientras se separaba del abrazo.
¿Qué sucede, Sairaorg? No te veo muy convencido, diría la Gremory con intriga. Bueno, el sujeto que me atacó, no estoy seguro de que haya sido derrotado, era muy fuerte, me dejó en este estado de un solo golpe. Pero, tú mencionaste que aquel sujeto dijo que ese golpe contenía el poder de quienes te atacaron, es normal que te dejase en ese estado. Además, Lily mencionó que el sujeto que te salvó también acabó con Frodo, quien era el general más fuerte del territorio sur de las bestias. Al parecer aquel sujeto del báculo tiene mucho poder. Esto último lo diría la Gremory pensativa. Es cierto, pero, ahora queda averiguar quiénes eran los demás que al parecer apoyaban a quien me atacó, y descifrar el por qué me atacaron a mí. No había pensado eso, al parecer tenemos mucho que investigar, diría la Gremory mientras daba un suspiro, no sabía si podría con tanto, pues, si ya tenía suficiente con evitar un matrimonio forzado ahora este suceso parecía retrasarla. Bien, entonces dime, ¿quién es ese tal Frodo? Claro, te contaré. Hace 2 años. Dime, ¿ahora qué quieres que haga? Vamos, no seas tan impaciente y bebe un poco, deberías aprovechar, dicen que este bar tiene una de las mejores cervezas del lugar. Sabes que esto no es un juego, es mejor que me digas lo que quieres, porque me estás haciendo perder mi tiempo. Bien, de acuerdo. Escucha, lo que quiero que hagas es lo siguiente.